primero en nombre de todo el grupo que nos pusimos ese nombre, Ciencia Rosarina contra el Coronavirus, agradecerles la invitación a participar, a trabajar en conjunto. Realmente adhiero a las palabras que decían recién, y es como les iremos contando un poco lo que nos motivó a juntarnos y a empezar, y bueno, y acá estamos, y un poco les vamos a contar qué es lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos, y bueno, tratando junto con toda la comunidad de las distintas universidades. La verdad que me parece que está buenísimo, y como decían, tratar de aprovechar el espacio que tenemos y el respaldo que tenemos de la universidad, de las universidades y del CONICET, en nuestro caso, para poder acercar a la comunidad en general información más chequeada de alguna manera. Así que bueno, si querés, Pau, pasar. Entonces, bueno, contarles un poco quiénes somos. Como dice nuestra presentación, somos un colectivo interdisciplinario, porque realmente algo que nos enriquece mucho como grupo, creemos, es la suma de conocimientos de diferentes áreas. Bueno, ahí están nuestros nombres, un pequeño grupo de los que estamos en la foto, que eso fue cuando hicimos el lanzamiento de la campaña Cambia el Aire, que después Daniela les va a contar un poco más. Y bueno, como bien decía, somos de distintas áreas. Acá tenemos una representación, estoy yo por la parte de las ciencias biológicas, más la investigación básica, Lucas, que es médico, y Daniela, que es arquitecta. También tenemos gente de física, de ingeniería, gente que nos ayuda en la parte de comunicación, que es algo que hemos ido aprendiendo y que vemos lo importante que es la gente que sepa comunicar. Y bueno, se han ido sumando algunas nuevas personas para tratar de aportar en esto. Así que bueno, la siguiente. Bueno, y como les mencionaba al principio, lo que nos motivó fue un poco a principio de este año, que veíamos que todas las campañas de prevención, los protocolos en particular para el comienzo de clases presenciales en las escuelas, y aún hoy seguimos viendo lamentablemente que como que todos en muchos lugares se centra en la limpieza de superficie. Te toman la temperatura y te ponen alcohol en gel en las manos a cualquier lado que uno entre, pero después llegás y adentro está todo cerrado. Y ya desde mediados del 2020, desde mediados de la pandemia, ya había varios grupos en todo el mundo de investigadores que habían demostrado que la principal vía de contagio era a través de la vía aérea y no tanto a través de las superficies. Entonces nos pareció que era importante empezar a difundir este conocimiento para poder lograr cambiar los protocolos y demostrar la importancia de la ventilación, y hacia ahí arrancamos y nos juntamos como grupo. Próxima. Entonces, bueno, como les estaba diciendo y como se representa en esta imagen, si bien existe la posibilidad de transmisión del virus, del SARS-CoV-2, a través de gotas más grandes que se emiten cuando uno habla y que nos contagiarían solamente si estamos en proximidad, como se ve en esta primera parte de la imagen, también, además de esas gotas, y hasta más importante, es la transmisión a través de lo que llamamos aerosoles, que son gotitas mucho más pequeñas que emitimos al respirar, al hablar o al toser, más aún al cantar o al hablar en voz alta, y que a diferencia de las gotas que caen y podrían contaminar las superficies o contaminarnos directamente cuando uno está de frente a una persona, estos aerosoles pueden quedar suspendidos en el aire por varias horas, y si estamos en un espacio cerrado, aún estando a una distancia mayor, podemos estar expuestos a respirar estos aerosoles, y en el caso de compartir el espacio con una persona infectada, a contagiarnos a través de la inhalación de estos aerosoles. Una analogía que usamos mucho es con el humo.
el humo del cigarrillo, por ejemplo. Si nosotros estamos al lado de una persona que está fumando, enseguida vamos a sentir ese olor y lo vamos a sentir mucho más fuerte que si estamos lejos. Pero aún si estamos en una habitación cerrada a 5 o a 10 metros de la persona que está fumando, al cabo de un tiempo vamos a sentir ese olor a cigarrillo y vamos a estar respirando eso. Bueno, lo mismo pasaría con los aerosoles y por eso decimos que estamos expuestos de contagiarnos si estamos en un lugar cerrado. La próxima. Bueno, esto como les mencionaba, hay varios estudios que se han hecho que demostraron, o sea, evidencia científica que demostró esta posibilidad de la transmisión a través de aerosoles, y es lo que se llamaron en su momento los eventos de supercontagio, que al principio se pensaba que era una característica de la persona infectada, que a lo mejor emitía más virus y demás, pero después se vio que en realidad esto solamente se podía explicar con la transmisión a través de estos aerosoles, porque por ahí se contagiaban personas que estaban a 10 metros de la persona que terminó siendo el paciente cero, el primer contagiado, y la única forma de explicar eso era a través de que estuvieran estos aerosoles y que la gente estuviera respirando el mismo aire. Hay varios reportes, ahí abajo está una cita bibliográfica donde hay una revisión de distintos eventos que demuestran que la transmisión por aerosoles es la principal vía de contagio. La siguiente. Bueno, ¿y cómo se propagan estos aerosoles? Bueno, como les mencionaba, es similar al humo, y acá tenemos unos videitos que se muestra en el primero con una cámara infrarroja, lo que exhala la persona al hablar en este caso, van quedando y cómo lo podemos ver. Lamentablemente estos aerosoles no se ven, y eso hace que sea más difícil convencer a la gente de que hay que cuidarse, y que la forma más importante, como les menciono a continuación, es por el uso del barbijo. Y la próxima, en el otro videíto, también se ve, en este caso es un modelado de cómo se mueven los aerosoles, donde se puede ver, ahora cuando termine de cargar, cómo además de quedar, como se veía en el primer video, que es una cuestión de estar de frente y que lo inhala directamente, acá en esta simulación que está acelerada en el tiempo, se ve cómo en caso de poca ventilación, estos aerosoles se van acumulando. Entonces, en una habitación cerrada, aunque yo no esté enfrente o cercano a la persona que está infectada, puedo llegar a adquirir la infección a través de la inhalación de aerosoles. Y otra cosa importante es que, como se ve en este caso, el uso de mamparas, que fue una de las primeras cosas que también al inicio de la pandemia, todo el mundo fue y compró mamparas o se instalaron mamparas para separar a las personas que atienden al público, como para la protección frente a los aerosoles, realmente no tienen ninguna utilidad, porque como pueden ver ahí en el videíto, pasan por encima y van a tomar todo el espacio. Incluso hay algunos estudios que decían que hasta esas pantallas pueden interferir con una correcta ventilación, o sea, si estamos en un lugar que está bien ventilado, pero tenemos esas pantallas, por ahí impide el movimiento continuo de aire, que es lo necesario para que haya una renovación de aire. La siguiente, Pau. La próxima. Ahí está. Bueno, entonces, a modo de resumen de esta parte, lo que tiene que quedarnos claro que la principal vía de contagio es a través del aire, y que la mejor manera de protegernos sería tratar de evitar respirar el aire que exhala otra persona. Obviamente, en lugares abiertos, al aire libre, al haber una renovación continua de aire, es menos probable la infección y el virus se contagia mucho más fácilmente en lugares interiores. Y otra cosa que nos parece fundamental recalcar y que nos quede como concepto es que el riesgo cero de infección no existe. Todo lo que podamos hacer para evitarlo va a servirnos.
Entonces, el objetivo va a ser disminuir al máximo la probabilidad de contagio, porque evitarlo completamente, la verdad que es muy difícil poder garantizarlo. La siguiente. Bueno, entonces centramos, digamos, los cuidados principales, el uso de barbijo, distancia y ventilación. El barbijo, que es muy importante, es que tenga un buen ajuste, cubriendo bien la nariz, boca y mentón. Lo ideal son los que tienen como un ganchito para poder ajustarlo alrededor de la nariz, y obviamente que nos cubra todo y que no queden huecos en los costados. La distancia, porque bueno, como les dije, si bien se ve que lo principal es a través de los aerosoles, las gotas también, y además la concentración de estos aerosoles es mucho más cercana si yo estoy al lado o cercano a una persona infectada que si estoy más lejos. Y por último, la ventilación, priorizar las actividades al aire libre, abrir puertas y ventanas, y lo ideal es que la ventilación sea continua, cruzada y distribuida, como les va a explicar después Daniela. La siguiente. Bueno, esto como les mencionaba, el uso de barbijo, que esté bien ajustado. Las máscaras, estas, al igual que las pantallas, las máscaras, si no tengo un barbijo abajo, o esas otras que te sostienen así, realmente no sirven para nada, no nos protegen, y realmente todavía seguimos viendo aún en canales de televisión gente que las usa, y es muy difícil lograr convencer a la gente de que eso no nos está protegiendo. La próxima. Bueno, y en el tema del barbijo y el buen ajuste, la importancia del buen ajuste, acá en este video se muestran cómo se comportan los aerosoles con el uso, en este caso, un barbijo quirúrgico, que fíjense que está mal ajustado, entonces tiene filtraciones por los costados, por arriba, y fíjense cómo salen. Entonces, si una persona que está compartiendo el espacio con nosotros tiene un barbijo mal colocado o mal ajustado, van a estar igualmente saliendo esos aerosoles y quedando suspendidos en el espacio en el que estén. Acá lo que les dicen, mejor no ponerse atrás, en este caso que tiene el barbijo, porque se le va todos los aerosoles para atrás. Ahora, en el segundo caso, van a ponerle un barbijo, creo que es un N95 el que viene a continuación, que ajusta mucho mejor y que no deja tan bien pasar, y fíjense que aún así hay algo de escape, pero es muchísimo menor la cantidad de aerosoles que se emiten en este caso. Fíjate, Pau, si lo podés adelantar, que por ahí es medio más de lo mismo. Y en el último caso, muestra, ahí está bien, es un barbijo casero de tela, simplemente, pero que fíjense que le ajusta bien la nariz, cubriendo todo, nariz, boca y mentón, y prácticamente no salen aerosoles, no se desprenden. Entonces, más que la calidad del barbijo, muchas veces también nos preguntan, ¿son buenos los de CONICET o los otros? O sea, nadie, no es que haya, o sea, para la vida cotidiana, cualquiera de los barbijos que tenga al menos 2 capas de tela va a ser útil, pero lo importante es que esté bien colocado y bien ajustado. La siguiente. Bueno, acá está también representado, esta no es video, son imágenes, pero fíjense, las máscaras estas, como de los aerosoles, no nos estaría protegiendo y no protege por sobre todas las cosas a la otra persona. Que eso también es otra cosa que es difícil, muchas veces porque dicen, bueno, a mí no me importa, y en realidad no solo no es una cuestión de protegerse uno mismo, sino de ser respetuoso con los demás. Pero bueno, es algo que por eso es importante que todos lo entiendan para poder evitarlo y que no sea tan incómodo tener que decirle a una persona, por favor, póngase bien el barbijo. Bueno, creo que por esa parte estamos. La siguiente. Bien. Bueno, los dejo con Daniela, porque ahora vamos a hablar más de los espacios, entonces decidimos que hable la arquitecta, así que bueno, voy a callarme un rato. Bueno, gracias, Pame. Siguiendo entonces con esto del BDB, como nosotros le llamamos, observamos que el distanciamiento es otro de los recaudos principales en esta tríada a cumplir y hacer cumplir.
Esto es particularmente importante en aquellos lugares de cruce de personas, cuando las personas están en movimiento, porque cuando estamos quietos quizás es más fácil mantener la distancia con el otro, pero en los espacios de cruce, si pensamos en ingresos, en halls, en galerías, o en espacios estrechos, como por ejemplo los baños, es muy importante ser conscientes de mantener esta distancia de 2 metros entre personas, lo cual a veces es bastante complicado, y distancia de 1,5 metros por lo menos entre personas sentadas si pensamos en los espacios de un aula, por ejemplo. Esto también tiene que ver con, se logra disminuyendo la ocupación en los espacios cerrados, por esto que vemos de los aforos o las normativas, que tiene que ver justamente con que haya menos acumulación de aerosoles. El distanciamiento es una de las maneras para garantizar esto. O sea, pensar esta idea de menos personas en más lugares. Intentar, entonces, si pensamos en espacios educativos particularmente, usar otros espacios para desarrollar, por ejemplo, las actividades pedagógicas. Y también hay otra variable que tiene que ver con el tiempo. O sea, menos personas en más lugares e idealmente con núcleos de tiempo más acotados. La siguiente, por favor. Obviamente que siempre que sea posible, es mucho mejor privilegiar las actividades al aire libre. Y si pensamos en actividades al aire libre, hablamos de actividades lúdicas, actividades recreativas, pero también otras actividades, como por ejemplo, se observa en esta imagen, una clase. O sea, todo lo que se pueda desarrollar al aire libre. En el aire libre la posibilidad de contagio no es que desaparece, pero disminuye al menos 20 veces en relación a el riesgo que corremos en un espacio cerrado. La siguiente. En caso de que no sea posible la realización de estas actividades al aire libre, entra la tercer componente de la tríada, que es la ventilación. La ventilación de todos los espacios que habitemos. Y esta ventilación, como decía Pame antes, debe ser continua, cruzada y distribuida. ¿Qué decimos por continua? Permanente. Siempre, en todo momento, cuando haya al menos una persona en un espacio, tiene que haber ventilación continua, sostenida. No puede no haber ventilación, alguna abertura al menos abierta. Cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que sea posible, esto no lo permiten todos los espacios, pero hay muchos que sí, principalmente los espacios educativos, es ideal mantener aberturas opuestas abiertas. ¿Para qué? Para favorecer la más rápida renovación y circulación del aire. Y distribuida, con esto significa que es preferible de todas las aberturas que hay en un espacio, al menos abrir un poco, por ejemplo, 10 centímetros cada una de las puertas y ventanas, que tener una sola puerta o una sola ventana abierta. ¿Por qué? Porque la distribución en la ventilación va a contribuir a la renovación de este aire, a la circulación y renovación del aire. ¿Por qué? Porque aún usando correctamente el barbijo, el aire que respiramos va a lo que sale del barbijo, por más que esté perfectamente ajustado, circula y se mezcla y se acumula en los espacios. Entonces la ventilación favorece esta renovación. La siguiente. Otra vez, ¿por qué es tan importante la ventilación? Porque la exposición a la que vamos a estar sometidos o expuestos en un espacio cerrado va a depender de la concentración de aerosoles y del tiempo que estemos expuestos a esta concentración. Entonces, a mayor ocupación, o sea, a mayor cantidad de personas en un determinado espacio y a mayor tiempo de permanencia, va a haber mayor acumulación de aerosoles
y por ende mayor exposición de las personas y mayor riesgo de contagio. Aquí, por ejemplo, hay una muestra de dos situaciones, en este caso es un aula, y lo que sucede con una ventana cerrada, y el mismo caso con una ventana abierta, ante la existencia de una persona infectada. Vemos cómo, haciendo esta analogía que decía Pame con el humo, en el caso de la ventana cerrada, aún los que están lejos pueden llegar a ser infectados porque este aire va tomando, digamos, todo el espacio. Y en el caso de la misma situación con una ventana abierta, podemos observar cómo el ingreso del aire fresco, del aire exterior, empieza a diluir los contaminantes a medida que se van moviendo por el ambiente. Y si esta ventilación es cruzada y es distribuida, esto va a suceder con mucha mayor facilidad. La siguiente. Ahora bien, nosotros hablamos de ventilación, pero ¿cómo sabemos si ventilamos adecuadamente? Hablamos de los aerosoles, de evitar la acumulación de aerosoles. Estos aerosoles son difíciles tanto de ver como de medir, pero lo que se ha demostrado es que junto con los aerosoles, las personas exhalamos dióxido de carbono cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando tosemos. Y la cantidad de este dióxido de carbono es un muy buen indicador de la calidad del aire. Es un modo indirecto de medir la calidad del aire que respiramos. Nos puede dar un parámetro, no sabemos si hay una persona infectada, pero sí nos puede dar un parámetro de cuán respirado está ese aire. La siguiente. Y aquí hay un ejemplo, cuando hacemos las mediciones de dióxido de carbono, podemos observar que en el exterior la concentración de dióxido es de aproximadamente 400 a 420 partes por millón, que es la unidad de medida. Y en los espacios interiores, la concentración de este dióxido siempre va a tender a aumentar justamente por las exhalaciones de las personas que ocupan esos espacios, y más aún, obviamente, si no hay suficiente ventilación. La siguiente. ¿Querés contar un poquito, Pablo, a partir de acá, o querés que siga yo, como vos te Como parezca? quiera, dale. Bueno, entonces, como le contaba a Daniela, que la medición de dióxido de carbono es una medida indirecta de la calidad del aire, y por suerte tenemos los medidores de dióxido de carbono, que son esos que aparecen en la imagen de la diapo, y yo acá tengo uno para que ustedes puedan ver. Fíjense que es de un tamaño súper portátil, son muy fáciles de emplear. Esta es una versión de un desarrollo que se hizo acá en Rosario, donde básicamente nosotros teniendo este aparatito ubicado en el lugar que corresponda, que ahora les vamos a contar, uno puede tener un valor numérico que nos da un indicio de la calidad del aire. ¿Está? Ahí en la diapo pueden ver, bueno, una foto de este mismo medidor, después ahí abajo otro de otra marca, que bueno, eso por suerte nos donaron de unos investigadores de Estados Unidos. Y en la imagen donde está esa persona ahí en un aula hay un indicador más grande, ¿está? Ahí está marcando ese número 0,5, que también podría ser una buena manera de poder informar a todas las personas que están dentro de ese espacio el nivel de dióxido de carbono, y en base a eso saber si uno está en un lugar con una ventilación apropiada. La próxima. Y acá, este es un experimento que está muy gráfico, que muestra una situación real en un aula. ¿Está? Sería un ambiente educativo bastante estándar. Y fíjense, tenemos un gráfico donde se va mostrando la progresión de esta medida del dióxido de carbono, ¿está? Que se mide en unas unidades que se llaman ppm, ¿está? Que viene de partes por millón, pero eso es anecdótico, y uno tiene un valor. ¿Está? Y fíjense que en el eje de las X yo tengo valores que es la hora, ¿está? Donde se fueron haciendo las medidas. Entonces fíjense, en este esquema de esta aula, era un aula donde habían 24 alumnos. ¿Está? Fíjense que al inicio, un ratito después de las 9 de la mañana, el valor inicial, o sea, cuando entraron esos alumnos al aula, estaba un poquitito arriba de 600, ¿está? Que estaríamos en un rango, dentro de todo, en un riesgo bajo, ¿está? En una condición aceptable. Fíjense cómo en el transcurso del tiempo, en menos de
de 45 minutos, con esos 21 alumnos en esa aula, y el aula, acá es importante remarcar esto, que el aula no tenía ventilación. Fíjense que en este espacio que está ahí en rojo, está indicado arriba que dice sin ventilación, todo cerrado. Fíjense que después de 45 minutos, que es el tiempo habitual de una clase, de una hora de clase, el valor de dióxido de carbono llegó a 1000. Ese ya es un nivel de un riesgo alto, ¿está? O sea que el dióxido de carbono se fue acumulando, y de la misma manera, como el dióxido de carbono es un indicador del aire, el aire se fue viciando, y probablemente si había una persona que estaba infectada y tenía el virus, los aerosoles que esta persona iba emitiendo se iban a acumular en ese espacio, y si yo no hago nada, eso se va acumulando con el tiempo y cada vez el riesgo va aumentando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo las personas que llevaron adelante este experimento? En ese momento, un ratito después de las 9:45, abrieron la puerta del aula, que es la parte que está en amarillo, manteniendo el mismo aforo, o sea, los mismos 21 alumnos. Y fíjense que al abrir únicamente la puerta, el valor de dióxido de carbono dejó de subir, que sería la línea en trazo en rojo, que sería la tendencia de aumento si no se hubiese hecho nada. Fíjense que durante ese lapso donde estaba únicamente la puerta abierta, el valor se estuvo más o menos relativamente estable, cerca de 1000. Luego, ¿qué hicieron? Fíjense en el tramo que está en verde, además de abrir la puerta, abrieron una ventana. Y fíjense cómo en poco tiempo, menos de 20 minutos, el valor de dióxido de carbono volvió casi al mismo valor inicial, a los 600 que teníamos al inicio. Esto es con la puerta y la ventana abierta. ¿Bien? Entonces eso nos demuestra que si yo hubiese tenido desde el inicio la misma cantidad de alumnos, pero el aula, o cualquier espacio, ¿no? Esto graficado con un aula, con la puerta y ventana abierta, el dióxido de carbono nunca se hubiese acumulado, y de la misma manera la calidad del aire hubiese sido siempre relativamente buena. Posteriormente, en este ejemplo, con la misma cantidad de alumnos, con la puerta y la ventana abierta, los alumnos empezaron a hacer un juego un poco más dinámico, empezaron a saltar, no sé qué habrán hecho, y fíjense que los valores empezaron a subir un poquitito. Y cercano de las 11, se ve que sonó el recreo, y los alumnos se fueron del aula. Y fíjense que quedaron solamente 2 alumnos, que a lo mejor le estaban preguntando algo a la maestra, y los valores incluso hasta bajaron un poco más de los 600. Entonces este es un ejemplo gráfico de cómo, con un aforo normal en un aula, o en cualquier ambiente cerrado, la apertura de puertas y ventanas, como le explicó antes muy claramente Dani, hace que los niveles de dióxido de carbono se puedan mantener en unos valores que sean dentro de lo aceptado. La próxima, por favor. Y estos sí ya son, vamos a decir, experimentos o mediciones que llevamos adelante de personas de nuestro grupo de Ciencia Rosarina. En este primer ejemplo les mostramos lo que ocurre en un ascensor. En este caso era un ascensor de un edificio, un ascensor, digamos, estándar, donde entraron 4 personas, todas usando mascarillas. Y fíjense que inicialmente la medida de dióxido de carbono, que yo recuerden que lo hago con este aparatito, que yo lo puedo dejar adentro del ascensor, estaba cercano a los 660 ppm, ese valor. Con 4 personas, luego de solo 1 minuto, el valor ya se fue a 783. Luego de 2 minutos llegó a casi 1000. ¿Qué pasó? Después empezó a desocupar el ascensor y ese valor de dióxido de carbono empezó a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entro en un lugar que no está correctamente hilado, como es el caso habitual de un ascensor, y nunca lo ventilo, nunca abro la puerta para que se renueve el aire, yo voy a estar siempre en un entorno de una ventilación muy pobre, con altos niveles de dióxido de carbono, con una probabilidad cada vez más alta de un posible contagio si es que en ese entorno hay alguien adentro. Y acá que vuelvo a lo que dijo Pamela al inicio, de que los aerosoles, que es la vía principal de contagio, permanecen en el aire aproximadamente por 2 o 3 horas. Entonces, uno si tiene la posibilidad de entrar a un ascensor y lo ve vacío, intuitivamente dice, bueno, estoy tranquilo, no hay nadie acá. Ahora, ¿qué pasa? Si 20 minutos antes entró una persona ahí sin barbijo y que lamentablemente estaba contagiado, esos aerosoles pueden permanecer en ese ascensor, y como ese ascensor no está correctamente ventilado, las probabilidades de contagio son muy altas. La próxima, por favor. Y en este otro ejemplo es en el caso de hacer mediciones en un auto. En un auto había 2 personas, y fíjense que al inicio, cuando recién se empezó a medir, el valor estaba en un valor aceptable de 584, poquito alto, pero dentro de lo permitido. Cuando esas 2 personas entraron al auto y permanecieron con las ventanas cerradas del auto,
tan solo luego de 3 minutos de permanecer ahí adentro de esa manera, el valor llegó a más de 1000, casi 1100, ¿está? Lo cual ya estamos en un nivel de riesgo bastante alto. ¿Qué se hizo luego de eso? Fíjense que se abrieron las ventanas, 5 minutos, las ventanas de adelante, luego se abrieron adicionalmente las ventanillas traseras de manera cruzada, y fíjense cómo los valores luego de solo 1 minuto bajaron a 680, ¿está? Si se abren más ventanillas, obviamente que los niveles bajan. Esto es un auto donde había 2 personas, pero sería un fiel reflejo de lo que ocurriría, por ejemplo, en un taxi. ¿Está? Cuando uno entra en un taxi, si el taxi no está correctamente ventilado, ¿está? Y como correctamente ventilado, tengamos en cuenta que no hace falta abrir la ventanilla de par en par, ¿está? Más en esta época que hace que el clima afuera está un poco amigable, con tener abiertos 5 centímetros, ¿está? Cada una de las ventanillas, el aire se renueva continuamente y no está expuesto a ese posible riesgo, principalmente el taxista, que pobre está todo el día dentro del auto, ¿está? Y cualquier pasajero que entre en ese taxi, ¿está? Entonces, esto demuestra que la medición de dióxido de carbono, utilizando de vuelta este aparatito que es bastante sencillo de utilizar, nos puede servir como una herramienta muy directa, y muy clara, perdón, para medir de manera indirecta la calidad del aire. La próxima, por favor. Y bueno, sumando un poco todo este empuje que hay en este grupo, y junto con la enorme colaboración de la Universidad Nacional de Rosario, iniciamos una campaña que denominamos Cambia el Aire. Ahí hay una foto de una de las recorridas que hicimos en la plaza, eso fue en la Plaza Montenegro, creo, ¿está? Donde junto con la universidad se convocó a voluntarios y voluntarias de las distintas facultades para que se anotaran, y bueno, nos pusimos de acuerdo y comenzamos con esta campaña. Es una campaña educativa, ¿está? Donde nosotros vamos con los voluntarios y voluntarias, vamos a los distintos espacios que podemos medir, y les explicamos lo que le estamos contando un poco a ustedes, ¿está? Cuáles son las vías de contagio, qué medidas se pueden tomar, y vamos con los equipos de medición de dióxido de carbono y hacemos medidas in situ de cada uno de los lugares, ¿está? La próxima, por favor. Acá hay ejemplos de algunos lugares que fuimos, ¿está? Distintos comercios con distintas configuraciones de locales, algunos más amplios, otros más cerrados, algunos con buena ventilación, que por suerte vamos a decir que la mayoría tienen cierta conciencia y tienen las puertas abiertas y dejan ventilar. Otros lugares donde fuimos la ventilación era pobre, era, digamos, un aspecto a mejorar. Algunos lugares tienen las posibilidades de hacer alguna pequeña modificación para mejorar las ventilaciones, algunos otros se lo hacen más complicado, ¿está? Pero lo importante acá es remarcar que es fundamental que la gente entienda de qué hay que cuidarse, ¿está? Hace un tiempo atrás las personas dedicaban un montón de tiempo lavando la fruta que compraban en la verdulería, y ahora está claro que, bueno, eso no es una mala costumbre, pero no es lo que realmente nos protege del contagio, ¿está? Lo que hay que estar atento es poder seguir esta triada de precauciones, que usar barbijo, mantener distancia y ventilar los espacios, ¿está? Entonces, cuando uno entra en un espacio, lo primero que tendría que hacer es, además de si le ponen alcohol en la mano, que bueno, no está mal, pero fijarse si el espacio está bien ventilado, ¿está? Y ventilado significa estar con la puerta abierta y alguna ventana para poder hacer renovación del aire. En la próxima. Bueno, acá cambiamos de orador, así que le doy la palabra a nuestro médico Lucas. Lucas, todo tuyo. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Sí, sí. Bueno, a esta triada que Pablo, Pamela y Daniela muy bien describieron, se suma un cuarto componente a partir de diciembre del año pasado en nuestro país, que son las vacunas. Si se quiere, y en términos muy sencillos, podemos decir que lo que mi compañero y mis compañeras recién les estuvieron contando son medidas de protección externas, y las vacunas nos suman, podríamos decir, una barrera o una medida de protección interna. Básicamente, las vacunas son un falso virus que produce una falsa infección para que nuestro organismo desarrolle inmunidad que nos dé protección frente a una posibilidad de una infección real, una infección por el virus real. En Argentina disponemos de 3 vacunas, ahora sumo una cuarta, pero principalmente 3, que son Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm. Y estas vacunas, como un grupo, otras más que aquí todavía no tenemos, pero que
que se desarrollaron en todo el mundo han demostrado ser muy seguras y muy eficaces. Realmente el desarrollo biomédico de estos productos en el marco de la pandemia por el coronavirus ha sido histórico, ¿no? Habitualmente desarrollar vacunas frente a una enfermedad infecciosa es un proceso complejo y largo. Este lo fue, pero se han hecho enormes esfuerzos para cortar esos tiempos, no saltar etapas, como muchas veces se dijo. No pasó eso. Las etapas de desarrollo, investigación y validación de estas nuevas tecnologías que son las vacunas se hicieron todas las que había que hacer, pero sí se hizo en un periodo, podríamos decir, récord. Se desarrollaron récord. Y tuvimos mucha suerte también, porque ha pasado a lo largo de la historia que se han desarrollado vacunas, fármacos, tecnologías que cuando se probaban terminaban no siendo bueno, tan buenas como se creía. Bueno, en el caso de las vacunas para el coronavirus que disponemos, tanto en los ensayos clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3, y luego en los estudios en contextos reales, se pudo confirmar que realmente son vacunas que cumplen su función. Es decir, como dice el gráfico, salvan vidas. Particularmente en la provincia de Santa Fe, desde este colectivo de Ciencia Rosarina, pudimos acceder a la base de datos de personas infectadas y vacunas de toda la provincia para poder analizar específicamente qué había pasado con las vacunas en el contexto concreto de la provincia. Y lo que hallamos, entre otras varias conclusiones, una principal y muy contundente, que es que las personas o la población vacunada presentó o había presentado una letalidad entre 2 y 5 veces menor que el resto de la población, que la población no vacunada. Esto significa que en el contexto concreto y real de la provincia de Santa Fe, con las vacunas utilizadas, las personas vacunadas o la población vacunada tuvo una menor letalidad registrada. Esto es un dato que dicho así parece sencillo, parece poca cosa quizás, pero es enorme. Es muy difícil en medicina desarrollar en tan poco tiempo una tecnología, algo nuevo, que tenga un impacto tan grande y tan contundente y que podamos medirlo. Con un montón de fármacos que utilizamos todo el tiempo para otras enfermedades, para otras patologías, no tenemos tanta contundencia de información como tenemos ahora. Así que en este sentido, vale decir también que hemos tenido suerte, porque este desarrollo histórico podría no haber sido tan bueno como efectivamente viene siendo. Y por otro lado, luego de miles de millones de dosis colocadas en todo el mundo de estas y otras vacunas contra el coronavirus, los datos nos muestran un perfil de seguridad, es decir, un reporte de efectos adversos realmente muy, muy bueno, ¿no? Es muy baja la proporción de personas vacunadas que desarrollan alguna reacción adversa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, no todos son buenas noticias, no todo es fabuloso con las vacunas, porque no son tampoco una medida infalible, no son un blindaje, son una muy buena intervención que cumplen su función de disminuir la posibilidad de contagio de las personas vacunadas. A su vez también, si la persona vacunada se contagia, disminuyen la posibilidad de complicaciones y a su vez, aún si se complica, una persona que se infectó y está vacunada, si desarrolla complicaciones, también las vacunas disminuyen la posibilidad de que ese cuadro termine en fallecimiento. Sin embargo, dicho esto, entre otros de los análisis que pudimos hacer con la base de datos de la provincia de Santa Fe, comparamos la posibilidad de contagio entre convivientes. Por estos motivos que Daniela, Pamela y Pablo mencionaban previamente, entre convivientes, entre personas que viven en una misma casa, en un mismo domicilio, bueno, las condiciones de ventilación, el uso de barbijo, demás, no existen. Uno convive con su familia, con sus personas. Entonces, cuando hay un caso de una persona con coronavirus en una casa, sus convivientes son
quienes más expuestos están al contagio. Entonces nos interesó revisar qué pasaba con la vacuna entre convivientes. Y lo que encontramos fue que una persona vacunada tiene menos chances de ser quien contagie a sus convivientes que una persona no vacunada. Es decir, quien está vacunado, si bien no es una garantía del 100%, tiene menos riesgo por el efecto protector de la vacuna de infectarse y de convertirse en una fuente de contagio para sus convivientes. Al revés, si uno está vacunado, pero sus convivientes no vacunados son el primer caso en una familia, en un hogar, allí, en esa situación, el efecto protector de la vacuna es un poco menor. Es decir, si en un hogar la persona que se contagia, la primera que se contagia, es alguien no vacunado, hay un poco más de riesgo de que contagie a sus convivientes. ¿Qué nos dice esto o para qué nos sirve este dato? Es muy importante que la mayor proporción de la población, o todos sería lo mejor, estén vacunados, estemos vacunados y vacunadas. Es decir, la vacuna tiene mayor efecto protector en términos poblacionales cuanto más alta sea la proporción de población que está inmunizada, que tiene la vacuna colocada. Bien, en un principio, dada la escasez de disponibilidad de dosis, la estrategia de vacunación en Argentina fue priorizando algunos grupos de riesgo. Una estrategia que en ese marco podríamos decir que es acertada, pero con el paso del tiempo, con la evolución de la pandemia y hoy con una enorme disponibilidad de millones de dosis, es fundamental que la mayor cantidad de personas posibles en cada localidad, en todo el país, estén vacunadas. Y la siguiente, bien, y un poco finalizando, y para después poder dar lugar a un espacio de intercambio y de alguna pregunta, bueno, que podamos charlar un poco, tenemos dos noticias, una mala y una buena. Voy con la mala primero. Ninguna de las medidas de las que le hablamos por sí sola es 100% efectiva. Ninguna de las medidas de cuidado aislada es suficiente para garantizar protección. La buena es que si combinamos medidas, si usamos barbijo adecuadamente y con un buen barbijo, con buen ajuste, como contaba Pamela, si ventilamos adecuadamente los espacios o evitamos estar en espacios cerrados con personas no convivientes, como describían Daniela y Pablo, y si todos los que podemos nos vacunamos, la suma de las diferentes medidas de cuidado aumenta muchísimo la protección, porque lo que no alcanzó a proteger una medida, alcanza la otra, ¿no? Si yo tengo un barbijo, no estoy en espacio cerrado y mal ventilado con otras personas, no me expongo al virus. En el caso de que me expongo al virus, si tengo bien colocado el barbijo, hay menos chances de que me contagie. Y si me contagio, quizás me contagio con poquita cantidad de virus que hace de mi infección algo más leve. Y si encima las defensas más interiores, que son las que nos da la vacuna, las tengo también, ese poquito que llegó en el espacio cerrado, a pasar el barbijo y a infectarme, mis defensas preparadas por las vacunas lo van a bloquear o van a lograr protegerme. Entonces, la posibilidad, si usamos todas las medidas de cuidado disponibles, de que una persona se infecte y tenga complicaciones o que transmita la infección a otras, es muchísimo menor. En este sentido, también la combinación o la sumatoria de medidas de cuidado no son solo en términos individuales, también son en términos colectivos. Es tan importante el uso del barbijo que hago yo como el que hacen las personas que comparten algún espacio conmigo. Es tan importante que yo esté vacunado como que esté vacunada la persona con la que voy a compartir un espacio de trabajo o lúdico o el que fuera, ¿no? Es muy importante que las medidas de cuidado sean lo más colectivas posibles. Si todos y cada uno, cada una, tomamos el compromiso de implementar cada una de las medidas disponibles,
el nivel de protección para toda la comunidad es mayor. Bien. Y el último punto, y ahí abrimos un poco para cierto intercambio, es que todas estas medidas tienen una dimensión particular en cada ámbito, en cada actividad, en cada trabajo. Un poco Pablo lo mencionaba específicamente con la experiencia de la campaña Cambia el Aire, la implementación de un adecuado barbijo, como mencionaba Pamela, o la implementación de adecuadas medidas de ventilación, no son iguales en todos los lugares ni en todas las actividades. Es muy importante tomar estos parámetros, estas recomendaciones muy generales y darse una instancia de pensar cómo adecuar estas medidas de cuidado, que son las que conocemos que funcionan, al contexto específico particular de cada actividad, donde cada uno trabaja, donde cada uno circula. Bueno, dicho esto, muchas gracias.